¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Por supuesto, siempre se lo digo, mi casa es su casa. Es viernes. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Eso hay que valorarlo. Hay que evaluarlo, que es muy diferente, valorar y evaluar. Y tomarlo en cuenta, por supuesto, a ver si convencemos a otros más que no quieren entender que en sus manos está que todos podamos sobrevivir la semana y decirlo todos los viernes. Estoy hablando de toda la gente que no se ha querido vacunar por una u otra razón, todos los que piensan que ya salimos de la pandemia y estamos, se lo digo, con la variante Delta estamos casi exactamente igual que cuando empezó toda esta pesadilla. Así que vamos a convencer a estos tercos, necios, irresponsables, ignorantes, porque es lo que son. La única forma de salir de esto es que todos acudamos, atendamos y entendamos la ciencia, no las teorías de la conspiración y todos estos dramas que se quieren inventar. ¡Ay, qué fuertes palabras! ¿Sí? ¿Sabe qué? Cuando por culpa de algún ignorante alguien se muere, hay que hablar fuerte. Hay que hablar fuerte. Y vamos a seguir hablando fuerte. Vamos a seguir hablando fuerte de Guatemala. En este momento me comuniqué hace unos minutos, justo con Juan Francisco Sandoval. Juan Francisco Sandoval, removido por Consuelo Porras, la fiscal general de la dirección de lo que es la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Le pregunto, Juan Francisco, ¿con quién te reuniste en Washington? Nada más para que tenga una idea. Saque pluma, papel, lápiz, Consuelo Porras. También usted, presidente Yamatei. Saquen con qué anotar. ¿Con quién se reunió Juan Francisco Sandoval? Que ya está en Washington. Me dice, Fernando, me reuní con Mark Feinstein, principal asesor de Samantha Power, en la Casa Blanca con Juan González, con Nancy McEldowney, que es asesora de Kamala Harris, con Catherine Duelmont, del Departamento de Estado, con Julie Chong, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, con Jim Walsh, con Ricardo Zúñiga, etc. En un día. Bueno, pues lejos de las cartitas que puedan enviar el doctor Yamatei y la fiscal Porras, esta respuesta es la más contundente, ¿no? La postura de Estados Unidos está clara, sus cartas no sirvieron para nada, y el que se está reuniendo con todos los altos mandos en temas del continente, de Centroamérica, de Latinoamérica, es Juan Francisco Sandoval. Ni Yamatei, ni Porras. ¿Va? Esa es la realidad. Que la quieran o no aceptar, ese es el problema de ellos. Vamos a iniciar entonces. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Justicia GT3. Ese es el hashtag Conclu Justicia GT3. Esa es la etiqueta Conclu Justicia GT3. Por supuesto, sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu Justicia GT de Guatemala 3. ¿3 por qué? Porque es el tercer día que nos dedicamos específicamente al tema de la justicia en Guatemala. Hemos hecho 8 días de cobertura de lo que ocurre en Guatemala, si lo suma a todos. Y ahora Guatemala está sumando 2 días ya, 2 días de manifestaciones multitudinarias a raíz de la destitución del fiscal especial contra la impunidad de la FESI, Juan Francisco Sandoval, que es el que le acabo de pasar el dato que muy amablemente me comparte, ¿no? Y también de la inconformidad de miles de guatemaltecos con la gestión del gobierno de Alejandro Yamatei. El gobierno de Estados Unidos expresó este jueves su apoyo a las protestas. Sí, no a Consuelo Porras, no a Yamatei, no, a las protestas. Sí. Y reiteró la desconfianza en la fiscal general Consuelo Porras. Según el enviado especial para el Triángulo Norte del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, con el que se reunió ya también Juan Francisco Sandoval, se lo acabo de confirmar. El compromiso con el pueblo guatemalteco de lograr una buena gobernabilidad se mantiene con el pueblo guatemalteco, pero el gobierno de Estados Unidos debe cerciorarse de que sus recursos se utilicen de una manera que contribuya a ese esfuerzo.
Esto después de que las autoridades estadounidenses suspendieran temporalmente la cooperación con el Ministerio Público. Porque una cosa es el pueblo y otra cosa son las estructuras de gobierno, ¿no? Y el aparato judicial. Son cosas completamente diferentes. Por otro lado, junto a Estados Unidos, ya se le sumaron otros, que esto es muy interesante, ¿no? Decía Yamatei que iba a buscar, tal vez si fuera necesario, apoyo con países amigos para poder apoyar, con plata, ¿no? Al final de cuentas, el tema de la lucha contra la corrupción y el Ministerio Público. Bueno, para sorpresa de Yamatei, se está quedando sin amigos, porque no es nada más Estados Unidos. Ya se sumó a Estados Unidos las embajadas de Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza. Ahora, a ver, va a decir, bueno, ¿y qué le importa Alemania o Canadá o Francia, oye, con Guatemala? ¿No? Bueno, es que resulta ser que todos estos países son miembros del llamado Grupo de Donantes G13. Donantes, es decir, gente que pone billete. Y Guatemala, pues, era uno de los beneficiarios, ¿no? ¿Qué le piden al gobierno de Guatemala? Pues retomar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Lamentan las acciones de la fiscal general que, según señalan, se perciben como un patrón de inestabilidad y debilitamiento institucional que afecta el Estado de Derecho en Guatemala. Insisto entonces, ¿a qué países amigos se estaría refiriendo Yamatei para pedir apoyo? ¿A Rusia? ¿A China? ¿A qué países amigos? Vamos con Michelle Mendoza porque después del impresionante ayer, el paro nacional, la cantidad de gente que acudió, una cifra, bueno, impresionante y aparte en todo el país. Pero no paró ahí. Hoy siguieron las cosas. ¿Sí? Mañana, acuérdense que también hay otro movimiento convocado. ¿Qué pasó hoy en Guatemala? Michelle Mendoza está en vivo desde allá. Y bueno, Michelle, buenas noches, bienvenida. Estamos ya aquí. Toda la semana has estado con nosotros, por supuesto. Bueno, desde el viernes de la semana pasada. Oye, al menos, bueno, tengo entendido que al menos contaste una veintena de municipios que todavía estuvieron con los bloqueos activos el día de hoy, ¿no? Así es, Fernando, y lo que hay que destacar es que este movimiento comenzó y surgió a partir de las organizaciones campesinas. Escuchábamos en estas consignas que era el paro plurinacional, precisamente por eso, porque involucraba a todas las comunidades que de una u otra manera se han visto envueltas en temas como ver partir a sus familiares hacia los Estados Unidos por causas de pobreza, por causas del cambio climático o incluso por causas de violencia. Entonces lo que hay que resaltar es de que el patrón se repite, lo mismo que sucedió este jueves, el paro nacional 29J. Este día, en las primeras 5 horas de la mañana, por lo menos en Alta Verapaz, en Huehuetenango, en San Marcos, en Retaluleu, en Petén, en toda la parte tanto del norte, occidente y suroccidente del país, se mantuvo hasta llegar incluso al kilómetro 37, que es el punto más cercano con la ciudad de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hablamos con la Policía Nacional Civil porque a lo largo de la mañana nos decían que había un protocolo que se tenía que efectuar y que se puso en marcha desde que comenzó el paro nacional y que consistía en dejar manifestar a las personas siempre y cuando éstas no obstruyeran las vías. Lo que sabemos es que no ha habido ningún disturbio, pero que se mantiene en este momento la gana de continuar con estas manifestaciones. Ahora bien, por el lado del gobierno de Guatemala no ha habido ninguna pronunciación acerca del paro nacional y de lo que sigue, ¿no? Porque de alguna manera se mantiene la idea de que para la próxima semana muchas organizaciones podrían llegar hasta la ciudad de Guatemala. Hay un detalle que yo quiero resaltar y es que cuando esta mañana, Fernando, yo recibía información. Agradezco muchísimo el apoyo de Eliu Niula, que es uno de los comunicadores en Occidente que se ha movilizado y que nos ha trasladado a CNN información. Me mandaba fotografías de lugares que son muy lejanos a Guatemala. De verdad, para llegar a esos puntos te toma hasta 12 horas y las condiciones en las carreteras y a lo largo del trayecto
de los periodistas, siempre notamos que a nuestro alrededor las viviendas están en condiciones bastante sencillas, no obstante la situación de las carreteras. Entonces, el escuchar esos mensajes tan lejanos, tan remotos, en puntos clave, en estos departamentos o en estos municipios, incluso que colindaban con México, fue bastante sorprendente. Lo tienen bastante claro, saben qué es lo que está sucediendo y cómo los medios de comunicación se están trabajando día y noche para poderle transmitir a las personas lo que está sucediendo. Ahora se espera que para este sábado en punto de las 2 de la tarde la reunión también sea en todas las plazas de Guatemala y, como yo te decía, probable movilización para la próxima semana. El objetivo es que renuncie el presidente Alejandro Yamatei, tanto por la situación de la pandemia, así como por las serias acusaciones del exfiscal Juan Francisco Sandoval y también de la fiscal general Consuelo Porras, quien no ha accedido a tener una entrevista o a dar alguna conferencia de prensa en la cual nosotros podamos hacerle esas interrogantes con respecto a cuáles fueron esos mecanismos que ellos tomaron en cuenta para despedir de un momento a otro a Sandoval. Fernando. Así es, Michelle, y la presión aumenta para Yamatei, aumenta de una forma que ni calcularon ni se imaginaron, estoy seguro. Las ramificaciones que esto ha tenido no solamente son ya con el gobierno del presidente Joe Biden, con la administración Biden, con Estados Unidos, ya veíamos también Alemania, Suecia, etcétera, otros países más que se suman. Por supuesto, cualquier estratega le diría al presidente Yamatei, oiga, quiere salvar su gobierno, quiere tener la plata, quiere que lo sigan apoyando para poder seguir avanzando, le va a tener que cortar la cabeza a Consuelo Porras. No así un mal asesor le diría, oiga, ¿sabe qué? No, aguante, no se eche para atrás, aguante ahí, firme. Va a perder todos los apoyos que se tenían, desgraciadamente, si mantienen este rumbo. Y sí, tal vez tendrán que acudir a países no alineados, a países que, pues, definitivamente no serían vistos como amigos de Estados Unidos, que serían Rusia o China, o bueno, no sé, incluso a lo mejor hasta Venezuela, si le quieren pedir plata a Maduro, ¿no? Pero las cosas están muy claras. Falta ver qué movimiento hará el presidente Yamatei en un tema en el que tiene todo el poder, todo el derecho de poder, no te estoy diciendo que destituirla, pero sí apartarla del cargo en lo que se realiza una investigación a fondo, porque hay señalamientos de parte y parte. Hay señalamientos, sí, de la fiscal en contra de Juan Francisco Sandoval, pero también hay señalamientos de Juan Francisco Sandoval en contra de la fiscal. Y lo más inteligente, en un ámbito de Estado de Derecho, en un ámbito de justicia, pues habría que separar. Bueno, es lo que creo. Investigar ambas partes y que sea la justicia la que dirima. Bueno, Michelle, descansa. Perdón que me haya extendido contigo, pero como hablamos tanto durante todo el día, todos los días, ya me parece normal. Te mando abrazo, descansa, sábado ocupado. Gracias a ti. Y bueno, pues el lunes estaremos muy al pendiente. A ver qué pasa. Muchas gracias, Michelle. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un gran trabajo de Michelle Mendoza, ¿eh? No es fácil, esta semana ha sido durísima en Guatemala. Para Michelle Mendoza, para cualquier periodista que está haciendo la cobertura de lo que ocurre, ¿no? Por eso, pues hemos tratado de tocar todos los ángulos. Pero hay personas claves. Una de las pocas personas que realmente pueden entender todo esto, desde un punto de vista histórico, ¿no? Desde una perspectiva de separación de poderes, desde una perspectiva legal, con todo el bagaje de lo que se ha montado en Guatemala. Y nunca dejará, me parece a mí, que mientras esto continúe en Guatemala, nunca dejará de ser protagonista. Vamos con ella, le voy a dar la bienvenida. Es mi admirada, porque así lo digo, mi admirada Telma Aldana, exfiscal general de Guatemala, ex candidata a la presidencia del país. Qué gusto saludarla, Telma. ¿Cómo está? Buenas noches, Fernando. Bien, muchas gracias. Un gusto saludarle y compartir con ustedes. Gracias, siempre es un gusto tenerla aquí. Oiga, sabe que me dio una duda. ¿Usted ya vio a Juan Francisco Sandoval? ¿Ya lo vio o lo va a ver? Probablemente lo vea en el curso de la siguiente semana, Fernando. Perfecto, pero sí está planeado, obviamente va a ser una reunión necesaria, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Hay muchas cosas que hablar, ya me imagino la cantidad de cosas. Oiga, Telma, dígame usted de algo. La reacción que hay de parte de Estados Unidos, yo la prevía, es más, yo la adelanté, la anticipé aquí en el programa, de alguna forma alerté al propio Yamatei, que no sé a quién escuche, pero no me esperaba que fuera tan contundente. ¿A qué me refiero? A que haya una reacción por parte del presidente Yamatei, por parte de la fiscal Porras, que manden cartas, que se manifiesten públicamente, que Estados Unidos acoja de la forma en que acoge a Juan Francisco Sandoval, que reiteren la desconfianza y descalifiquen, porque al final de cuentas se están descalificando por completo el aparato de justicia del país al frente de Consuelo Porras, que descalifique también la mano dura que supuestamente había prometido Yamatei, pero veo que ahora se suman además otros países. ¿Le parece que este fue un cálculo que en algún momento pensaron? ¿Le parece que es una reacción más allá de lo que podría haber pensado tal vez la propia Telma Aldana, o así lo dimensionaba? Realmente, Fernando, me da la impresión que a lo interno del gobierno del presidente Yamatei y la señora Consuelo Porras no midieron la repercusión tan grande que iba a implicar la destitución ilegal y arbitraria del fiscal Sandoval, porque están acostumbrados en los últimos años a manipular, a mentir, a usar el sistema de justicia a su antojo. Y entonces, sintiéndose dueños de la impunidad y con un Estado capturado, se atrevieron a despedir al fiscal campeón anticorrupción. Y me parece que no midieron la reacción nacional, la reacción de los pueblos originarios, de la ciudad, del campo, y la reacción de los Estados Unidos y de otros países. Y la tienen difícil. Y también me parece que un par de cartas simples no van a ser suficientes. Aquí tienen que demostrar que hay un verdadero compromiso con el Estado de Derecho, y la señora Consuelo Porras ya demostró que no está de ese lado y que al contrario es una aliada de la mafia. En consecuencia se tiene que ir. Ella ya no puede ser fiscal general, porque el pueblo de Guatemala le está pidiendo la renuncia y porque Estados Unidos y otros países ya no le tienen confianza. Así ya no puede ser fiscal general del país. Sí, y lo ha dicho muy bien Telma Aldana, desde Estados Unidos y otros países, ¿no? Porque después hablan de que solamente los estadounidenses y por qué se meten. No, ya son otros países. ¿Y por qué se meten? Porque colaboran con billete para ayudar la lucha contra la corrupción. Entonces, desde que uno le da billete a alguien, pues ya tiene derecho de opinar, así, esa es la verdad, ¿no? Ahora, entender algo, Telma, también se está pidiendo la renuncia de Alejandro Yamatei. También se está pidiendo. Y aquí es donde hay dos opciones, dos escenarios desde mi punto de vista, pero quiero ver si hay alguno más. En el ámbito del derecho, en el ámbito de la justicia, cuando hay acusaciones de parte y parte, se tiene que apartar del cargo a la persona que está siendo investigada. Me parece que es lo más legal, vamos a decirlo así. En este caso, si hay acusaciones de parte y parte, desde mi perspectiva, en un Estado de Derecho, debería de apartarse del cargo, aunque sea temporalmente, a la fiscal Porras, para también ser investigada, al mismo tiempo que investigan al fiscal Sandoval, para que se dirima entonces la responsabilidad que puede existir y la culpabilidad que puede existir. ¿Este es un escenario que Telma Aldana ve posible o no? Escenario que yo veo posible conforme a la ley guatemalteca, Fernando, es que el presidente de la República cite a la señora Consuelo Porras y le pida la renuncia para que entregue el cargo. Total, le quedan 8 meses en ese puesto y en esos 8 meses puede hacer más daño al país. Así es de que lo recomendable es que el presidente Yamatei le pida la renuncia y que deje el cargo. Ahora, fíjese usted qué interesante lo que me acaba de decir, porque esto es una movida dentro del ámbito de la justicia, como lo está diciendo la exfiscal general de Guatemala, dentro del ámbito de la justicia. Ahora,
Dentro del ámbito político, desde mi perspectiva, y me dice usted después de la pausa si piensa igual que yo, si tiene un pequeño chancecito Yamatei de salvar su gobernabilidad, incluso salvar su gobierno en lo que le queda, tendría que recurrir al mismo movimiento, ¿no? Quitar del camino a Consuelo Porras, porque aferrarse a esta lo debilita cada día más. ¿Qué piensa Tel Maldana acerca de eso? Ya no como un movimiento en el ámbito de la justicia, sino como un movimiento en el ámbito de la política. Me dice después de la pausa. Estoy con Tel Maldana, ex fiscal general de Guatemala y ex candidata a la presidencia del país. Más adelante, escuché este dato que también es impresionante, ¿no? Porque nadie se lo esperaba, nadie se lo esperaba. No nada más afuera, adentro, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala le da un plazo de 48 horas al Ministerio Público de Consuelo Porras, es decir, a Consuelo Porras, para que explique por qué despidió al exfiscal Juan Francisco Sandoval. Esto lo interpusieron varios diputados, uno de ellos es Samuel Pérez, presentó el amparo, la Corte Suprema lo aceptó, tiene 48 horas esta señora para explicar, pero no nada más explicar, a la Corte Suprema hay que sustentarle con prueba el motivo del despido. Ya regreso. Estamos de vuelta. Tel Maldana, ex fiscal general de Guatemala y ex candidata a la presidencia del país, me acompaña. Telma le preguntaba, ya nos dio usted el movimiento desde un punto de vista legal y lo que podría hacer Yamatei con Consuelo Porras. Desde el punto de vista político, es la misma movida, ¿no? ¿Cree usted que esto ocurrirá? Es decir, que a final de cuentas, en un momento de razón, ¿hará esto Alejandro Yamatei? Fernando, solo quiero agregar a lo legal que ante la decisión arbitraria e ilegal de la señora Consuelo Porras, hay posibilidad de la comisión de algunos delitos, entre ellos usurpación de atribuciones, porque el trámite le correspondía a la supervisión del Ministerio Público y a la Junta de Disciplina, y ella únicamente podía conocer en apelación en caso se hubiese demostrado alguna falta grave. Así es de que la usurpación de atribuciones habrá que analizarla por quienes corresponda en su momento. Respecto de su pregunta, me parece que el presidente Yamatei debe de reflexionar seriamente porque los guatemaltecos tenemos la sensación de un gobierno opaco. Tenemos la preocupación de que durante el año y medio de su gobierno hemos alcanzado, con la proyección de presupuesto de este año, 8.200 millones de incremento de la deuda pública en Guatemala, y eso es muy grave. En el contexto de la pandemia, supuestamente era para comprar vacunas, equipos, hospitales, y no hay nada. Por eso la gente le pregunta al presidente Yamatei dónde está el dinero. Y le preguntan además dónde están las vacunas, con el escándalo del contrato que supuestamente realizaron con unas personas de origen ruso. En esas condiciones y con una fiscal general aliada de la mafia, es insostenible la crisis que hay en Guatemala. Así es de que, a mi juicio, si el presidente Yamatei quiere todavía tratar de corregir el rumbo de la historia mientras nos explica dónde están esos 8.200 millones de dólares y dónde están las vacunas, pues que ponga un fiscal general que sea por lo menos independiente. Con eso nos conformamos, un fiscal general que entienda que Guatemala está cansada de la corrupción, de la impunidad, de la pobreza y de la migración, Fernando. Me respondió mucho más allá de lo que esperaba. Obviamente lo que está diciendo Tel Maldana en torno a todo esto es, no hay movimiento en este momento para Yamatei que lo pueda salvar de su gobernabilidad. No hay. Es decir, aunque moviera a Consuelo Porras, hay muchas otras cosas que los guatemaltecos ya no le van a perdonar, ya no le perdonaron. Déjeme hacer algo, exfiscal. Tengo que hacerlo. No es por otra cosa, que me lo piden aquí. Todos los señalamientos que ha hecho la exfiscal general de Guatemala, Tel Maldana, sobre
los presuntos casos en contra del presidente Yamatei, los presuntos casos en contra de Consuelo Porras, ambos lo niegan. Punto número uno. Punto número dos, nosotros no podemos confirmarlo de manera independiente. Ahí está. Esta es la aclaración que tengo que hacer obligadamente para esta cadena. Bien, ahora, Telma, le quiero preguntar lo siguiente. Estas 48 horas que le han dado de plazo, pues precisamente por gente de su partido, con quien voy a estar hablando en un momento, para que en la Corte Suprema se tenga que, la Corte Suprema de Justicia se tenga que justificar el despido, la remoción de Juan Francisco Sandoval. Esto no es nada más llegar a explicarlo, ¿no? Tiene que sustentar con elementos de prueba el por qué despidió a Juan Francisco, ¿no? O es nada más llegar a contar por qué lo despidió. También Juan Francisco Sandoval presentó un amparo y me parece que es en este donde están corriendo las 48 horas. El fiscal Sandoval presentó ese amparo a través de una mandataria judicial con representación que tiene en Guatemala. Es un trámite que establece la ley de amparo en Guatemala y la fiscal general tiene que informar en qué se basó, en qué sustentó su decisión para despedir de manera arbitraria a Juan Francisco Sandoval. Luego, la Corte Suprema de Justicia tendrá que revisar los antecedentes, el informe circunstanciado y debería de otorgar un amparo provisional para reintegrar a Juan Francisco a su puesto porque es evidente la violación al procedimiento, pero también es evidente la violación al derecho de defensa, al debido proceso que en Guatemala y cualquier país del mundo civilizado debe de respetar. Entonces, me tengo que despedir ya, pero entonces hay los suficientes elementos de prueba, según nos dice la ex fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, obviamente con toda la experiencia y conocimiento legal del país, para que una Corte Suprema de Justicia imparcial, pues obligue a que se le regrese a su cargo a Juan Francisco Sandoval por este amparo y además por un procedimiento incorrecto por parte del Ministerio Público y de Consuelo Porras. Oiga, Telma, siempre es un gusto hablar con usted. Me da mucho gusto verla bien. Cuídese que Delta está volando por los cielos, una cosa espantosa, pero cuídese que la necesitamos mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, siempre un gustazo estar con Telma Aldana. Voy a hacer una pausa, regreso, me despido de Telma Aldana, no porque quiera, sino porque es que vamos a hablar acerca de esto precisamente, de que la Corte Suprema de Justicia le otorga un plazo de 48 horas al Ministerio Público, a Consuelo Porras, para que explique por qué despidieron a Juan Francisco Sandoval, ¿no? Uno de los que está enterado y empapado sobre el tema, porque forma parte de este amparo que también se presenta, es el diputado Samuel Pérez. Bueno, él presentó el amparo también, junto con otros correligionarios, ante la Corte Suprema. Ya vengo. Durante años el ser humano ha estado obsesionado con encontrar agua líquida en Marte. En 2018, un equipo del Instituto Nacional de Astrofísica de Italia anunció que había encontrado pruebas de lagos subterráneos en el planeta rojo. Un radar detectó señales brillantes debajo del casquete polar. Sin embargo, después de analizar los datos en profundidad, los científicos creen que serían las arcillas y no el agua las que podrían estar creando esas señales. Una teoría sugiere que podría tratarse de arcillas esmectitas presentes en todo Marte y que se formaron por medio del agua líquida. A Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, se le acumulan las consecuencias por la destitución del fiscal especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval, de la FESI. En el plano jurídico, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala admitió a trámite este viernes el amparo presentado por 8 diputados en contra de ella, de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras. Por eso, por la destitución de Juan Francisco Sandoval de la FESI. La Corte dio al Ministerio Público 48 horas, es decir, a Consuelo Porras, 48 horas para entregar los antecedentes del caso o un informe detallado. Detallado,
Los diputados señalan en la solicitud de amparo que la destitución de Sandoval es un acto que obstruye la justicia y pone en riesgo los procesos judiciales e investigaciones penales a cargo de la FESI. Según ellos, se trata de una decisión arbitraria que demuestra, lo cito textualmente, el abuso de poder de la señora fiscal toda vez que no le importa la Constitución y las leyes que regulan las formas de destituir un fiscal del Ministerio Público. Y sobre todo, que esté a cargo de investigaciones de alto impacto que involucran a funcionarios o exfuncionarios de gobierno. El Ministerio Público dijo a CNN que recibió la notificación de la Corte y que remitirá el informe respectivo en el plazo correspondiente. En declaraciones ante los medios de comunicación, Porras justificó su decisión de destituir a Sandoval, asegurando que el funcionario ejercía una justicia selectiva e ideologizada, y lo acusó de filtrar información de los casos y de promover la impunidad dentro del Ministerio Público. Acusaciones que él ha negado en repetidas ocasiones. Y debería decirle, acusaciones que también van en contra de ella. ¿De parte de quién? De Juan Francisco Sandoval. De parte y parte. Ahora, ¿está a la altura la justicia en Guatemala para investigarlo de forma independiente y deslindar responsabilidades y comprobar quién miente? Esa es la gran pregunta. De los detalles de esto de la Suprema Corte, hablo con mi próximo invitado. Y le doy la bienvenida a Samuel Pérez, diputado por el movimiento Semilla. Samuel, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto poder conversar esta noche sobre este tema importante. Al contrario, gracias a ti. Samuel, te voy a decir la verdad, soy el primer sorprendido de que se le haya dado cabida a este amparo. No me lo esperaba, honestamente no me lo esperaba, viendo cómo está la situación de justicia en el país. ¿Ustedes se ven sorprendidos también porque se les otorga este amparo y se piden las 48 horas a Consuelo Porras, o habían visto el espacio puntual para poderlo lograr? Bueno, te diría que inicialmente la noticia la recibimos con mucha sorpresa, porque efectivamente hay un proceso de cooptación absoluta en el sistema de justicia en Guatemala a favor de la impunidad y a favor de la corrupción, pero hay que tener claro que esto, el plazo que le dio la Corte Suprema al Ministerio Público de 48 horas, viene acompañado de un truco, y es que también nos solicitó a quienes pusimos el amparo, que fuimos diputados de oposición, para que nosotros acreditemos nuestros nombramientos como diputados, diciendo la calidad en la que actuamos. Para traducir todo esto, básicamente, lo que nos pide la Corte Suprema es que para darle cabida y trámite a este amparo, tenemos que demostrar con un documento que nos tiene que otorgar la Junta Directiva del Congreso, que somos diputados efectivamente. Así de ridículo es. Tenemos que demostrar que somos diputados con un nombramiento reciente. Entonces, bueno, por un lado sí nos sorprendía inicialmente esto, pero por otro lado pues sabemos que tiene truco, y sabemos que hay una alineación total entre el Congreso de Yamatei y sus magistrados en la Corte Suprema. A ver, espérame, Samuel, perdón, es que te juro que me estoy aguantando la risa, A ver, ustedes tienen que demostrar, a ver, ¿cómo que tienen que demostrar que son diputados? ¿Pero qué no están ejerciendo como tal? ¿Qué no están en el legislativo? ¿Qué no aparecen en las sesiones? Tienen que acreditar eso, Samuel. Y encima de todo, no es que no lo hayamos hecho. Por supuesto que adjuntamos nuestra copia donde acreditamos a principios de la legislatura del año pasado, como toda la lógica racional nos diría, adjuntamos los documentos que nos acreditan como diputados. Y ahorita lo que hacen es que así de ridículo es, ¿verdad? Así de ridículo es y así de cooptado está el Estado en Guatemala y el sistema de justicia. Lo que hicieron fue pedirnos un nombramiento reciente de los últimos meses, y ese solo lo otorga la Junta Directiva del Congreso de Yamatei. Es que hay un pacto aquí, hay un contubernio precisamente, y así de destruido tienen el sistema de justicia en Guatemala. Ese es el daño que le han hecho. Oye, Samuel, pero a ver, espérame. Y entonces, si a ustedes no los acreditan como diputados, ¿qué impacto tiene esto con el amparo presentado ante la Corte Suprema? La Corte Suprema podría argumentar que no presentamos los documentos y podría de una vez archivar, por decirlo de manera sencilla, el amparo, ¿verdad? Es realmente
perjudicial esto que están haciendo, porque no tiene ningún sentido, ridículo, es burdo, y más bien están agarrando esto como excusa para evitar dar trámite a algo que efectivamente saben que es ilegal, y que generó un descontento del pueblo de Guatemala muy profundo. Oye, no, en México, bueno, tú sabes, en Guatemala están perfectamente familiarizados con la jerga mexicana. O sea, esto es chafísima. Es chafísima, es una justicia marcapatito. Es un Congreso marcapatito. O sea, pero de verdad, es una cosa que no tiene ni nombre. Por el amor de... O sea, entonces ahora resulta que si a ustedes ya les entregaron, primero déjame saber, ¿ya les entregaron esta certificación de que son diputados o todavía no se las han entregado? La tuvimos que volver a solicitar. Nos la entregaron al inicio de la legislatura como corresponde, como tiene el resto de diputados y diputadas en el Congreso, pero lo que tuvimos que solicitar por esta huizachada, le llamamos aquí en Guatemala cuando hacen las cosas de esta forma, buscándole cómo doblan la ley a su conveniencia. Tuvimos que volverlo a solicitar y nos están diciendo, nos dieron un plazo de 3 días para presentar esta certificación y probablemente nos la den el lunes, porque hasta ese día tendría sesión la Junta Directiva del Congreso, y veremos si nos la dan. Lo más seguro es que no nos la vayan a dar y tendremos que buscar otras alternativas para que esto siga su curso. Ahora, hay una cosa importante. Eso no exime, no le quita la responsabilidad a la fiscal Consuelo Porras que entregue el informe certificado que le han solicitado. Ella tiene que de todas formas justificar el motivo por el cual destituyó arbitraria e ilegalmente a Juan Francisco Sandoval, independientemente si el amparo va a continuar su curso. No te lo puedo creer, Samuel. Estoy en shock, de verdad. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Que tenga que certificarse otra vez los diputados, porque además está en manos, obviamente, del oficialismo hacerlo. Pobres de ustedes, se los digo, pobres de ustedes donde no hagan la certificación. Pobres de ustedes donde no hagan la certificación. Para afectar lo de la Corte Suprema. Se los digo. Se los digo. ¿Quieren averiguar por qué? Háganlo. Háganlo. Voy a hacer una pausa, Samuel. Regreso, seguimos hablando en un momento. Déjame marcar corte comercial, ya ven. Samuel Pérez, diputado por el Movimiento Semilla, me acompaña. Samuel, a ver, se le está pidiendo por parte de la Corte Suprema, se le están dando 48 horas para justificar o para demostrar las causas por las cuales destituye a Sandoval. Pero ya de entrada me lo dijo Claudia Paz y Paz, me lo dijo, ahora mismo me lo dijo Tel Maldana, me lo dijo Iván Velázquez, es decir, me lo han dicho voces que tienen toda la acreditación en tema de justicia, de que el procedimiento fue ilegal. O sea, de entrada el procedimiento fue ilegal, ya cometió una ilegalidad de entrada, porque no se respetó el procedimiento. Entonces, ¿por qué había que demostrar o comprobar ante la Corte Suprema el porqué del despido? ¿Que no se antepone legalmente el ilícito cometido en el procedimiento por parte de la propia fiscal? Sí, correcto, sin duda. Y de hecho, precisamente por eso es que no pusimos simplemente el amparo, sino que además denunciamos a Consuelo Porras por 4 delitos básicamente: obstrucción de la justicia, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Entonces esto tiene que ser investigado y tiene que tener consecuencias penales en contra de la fiscal general. Ese es otro proceso. Ahí no nos han pedido que acreditemos otra vez si somos diputados o no, sino que esto ya inició un trámite, pero va a caer a las manos de la misma Corte Suprema de Justicia. Entonces podemos anticipar qué es lo que vaya a pasar. Pero efectivamente, si hubiera cierta independencia en el sistema de justicia y no se protegieran entre amigos, como bien lo dijo el fiscal Juan Francisco Sandoval, pues ya estaría por lo menos sin antejuicio, sin inmunidad, la fiscal general Consuelo Porras. El movimiento es importantísimo, lo que ustedes han hecho, independientemente de la duda que haya sobre la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque tiene que quedar en récord. Y si vuelven a hacer alguna maña o alguna cochinada,
tiene que quedar asentado también que se hizo una maña y una cochinada para demostrar que está cooptado el sistema de justicia. Ahora, cero esperanza, Samuel, cero esperanza de que la Corte Suprema de Justicia se comporte a la altura. ¿Tienen cero esperanza? Sí, por supuesto, cero esperanza en la Corte Suprema de Justicia y 100% de esperanza en el pueblo de Guatemala. Yo creo que no hay que olvidarse que realmente estos procesos, más que ser problemas legales, son problemas políticos. Y en realidad el hecho de que todo el mundo en Guatemala sabemos que este problema lo que hace es deslegitimar la institución del Ministerio Público. Y esto sí es peligrosísimo. Entonces va más allá de simplemente el problema legal. Oye, me queda menos de un minuto. Y entonces, ¿quién puede solucionar? Me quedan 30 segundos. ¿Quién puede solucionar la situación del país si tienes, pues, esto que pinta como una mafia completa? ¿Quién lo puede solucionar? Sí, pues el pueblo de Guatemala. Yo creo que es muy claro que este proceso, que no inició ahorita, la destitución de Juan Francisco Sandoval fue el detonante. Y lo mismo ha pasado en otros procesos en la región. Tenemos que tener también los ojos puestos al proceso electoral del 2023 y hacia allá se tienen que movilizar también los esfuerzos, a sacarlos también a todos en las urnas, porque esto ya es insostenible en Guatemala, definitivamente, además de seguir exigiendo las renuncias. Sí. Si es que llegan hasta allá, porque como están las cosas de aquí al 2023, eso es un reto enorme para cualquier pueblo poder llegar hasta ahí. Oye, Samuel, te mando un abrazo, mil gracias por haberme acompañado. Vamos a estar, por supuesto que voy a estar muy al pendiente del Legislativo y de la Corte Suprema. Vamos a ver qué hacen. Saludos, Samuel, gracias. Gracias, Fernando. Buen fin de semana, buenas noches. Samuel Pérez, diputado por el Movimiento Semilla, que me acompañó. Hago una pausa y regreso. F del Rincón es la cuenta en Instagram, F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram. Les quiero agradecer, Justicia GT3 es trending topic número 2 en Guatemala. Muchas gracias. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Lo veo el lunes si me hace el favor. Muchas gracias.